8:19. A propósito de lo ocurrido con los jugadores de Alianza Lima, lo ocurrido es esta denuncia, ¿no? Por presunta agresión sexual, presunta hasta el momento, hasta que la justicia no determine bien lo ocurrido y no sentencie, claro. Una de las preguntas es ¿qué es lo que podría pasar con los jugadores? Vamos a conversar con un abogado penalista argentino, nos va a dar información de cómo se llevan este tipo de casos allá en la Argentina. Sí, sería bueno comentar que Mariano Lizardo, que es el especialista con quien vamos a conversar, está especializado en temas legales en fútbol, ¿no? Él ha sido incluso abogado, del club argentino Vélez Sarsfield, que es uno de los primeros clubes de Argentina y de Sudamérica en afrontar este tipo de situaciones. Así que creo que nos puede dar muy buenas luces. Bienvenido, doctor. Y Carlos, ¿cómo están ustedes? Un placer hablar con su audiencia. Bueno, de hecho, bastante apenados, yo diría al menos en lo personal, hasta avergonzada de que nuestros jugadores puedan caer en este tipo de situaciones, aunque todavía no esté, digamos, probado este hecho de violación. Sin embargo, como bien decía Carlos más temprano, el simple hecho de haber violado las normas de concentración ya nos deja mucho de qué hablar, ¿no? Pero acá entiendo que hay un problema porque el hecho ocurre, al parecer, en un país, que es en Uruguay, la denuncia ocurre en Argentina y ellos viven y son peruanos, ¿no? Entonces, un poquito explicarnos cómo es que se manejaría esa situación. O sea, ¿hay un conflicto de jurisdicción? Exacto. Acá fundamentalmente, o sea, le escuchaba lo que decía Carlos, hizo muy bien en separar lo que es la parte estrictamente judicial de lo que es la parte estrictamente laboral y deportiva de los sujetos activos que estamos hablando y que están obviamente imputados en una causa con delitos muy gravemente penados en Argentina y muy gravemente penados en Uruguay. El derecho internacional, que en definitiva va a ser el que va a terminar resolviendo dónde van a quedar estas actuaciones por los casos que ya han pasado internacionales, el lugar donde se comete el delito es en territorio de la República Oriental del Uruguay. Claro. Sin perjuicio de que la justicia argentina esté investigando y esté haciendo las tareas preliminares, tal cual como le dicen las leyes de víctima y las leyes que durante varios años han acompañado a las mujeres en nuestro territorio, tiene la obligación de canalizar y tomar las denuncias y juntar todas las pruebas necesarias. Pero en definitiva, quien terminará juzgando y quien terminará teniendo estas actuaciones va a ser la justicia uruguaya. Entonces, los jugadores peruanos van a tener que irse a Uruguay para seguir el juicio. ¿Habría en el tiempo un proceso de extradición, tal vez? Habría que ver los convenios. Realmente no conozco los convenios de extradición que tiene el Perú con respecto a Uruguay. Sí puedo saber los que tiene con Argentina, pero la verdad que los de Perú con Uruguay no tendrían la capacidad exacta para poder en este momento decírselo. Pero sí seguramente van a tener que contratar defensas en Uruguay y ser defendidos como corresponde, y después la justicia uruguaya determinará si son autores responsables del delito por el que fueron denunciados. Claro, entonces los jugadores peruanos van a ser sometidos a la justicia tanto argentina como uruguaya. En principio no va a ser sometido a la justicia argentina, sino que la justicia argentina, al tomar una denuncia de una víctima, por la ley de víctimas que tenemos, por los convenios internacionales como Belén do Pará, que ha firmado la República Argentina, tiene la obligación de recepcionarle a una víctima de abuso sexual la denuncia y juntar y colectar toda la mayor cantidad de pruebas que la víctima pueda aportar en este momento. Obviamente que territorialmente se desarrolló el delito denunciado en Uruguay, imagínense que tanto testimonios del hotel, imágenes fílmicas, impactos de antenas de comunicación para probar lo que se dice, todo eso va a ser materia que va a tener que ser aportado desde el propio Uruguay. ¿Se entiende? O sea, para que la causa pueda tener... Y generalmente lo que radica definitivamente el problema de competencia internacional es la jurisdicción del lugar de los hechos. Claro. Esto, hay muchos fallos internacionales que así lo han determinado.
Nos decía que, digamos, las consecuencias penales en Argentina son distintas en Uruguay. ¿Nos podría dar más o menos las diferencias y, a grosso modo, cómo es que, digamos, cuáles son los pasos en este proceso? En cuanto a las penas, son casi similares. Son penas altísimas. Un abuso sexual agravado puede llegar hasta la pena de 20 años, tanto en Argentina como en Uruguay. Estamos hablando de máximo. Y después el sistema procesal es independiente de cada jurisdicción. Para que ustedes tengan una idea, en lo que es la República Argentina, simultáneamente tramitan 3 códigos procesales. Uno, que es el Código Procesal Provincial, otro es el Código Procesal Federal y otro es el Código Nacional. Entonces, la característica del delito en Argentina hace que sea realizado por un código, pero no sabemos en Uruguay cuál va a ser la jurisdicción, y cada jurisdicción tiene un código de procedimiento. El Código Penal es el código de fondo, donde establece delitos y penas, pero el procedimiento lo dice cada jurisdicción. Entonces, todas las jurisdicciones, lo mismo estoy casi con seguridad que en Perú debe pasar exactamente lo mismo por lo que tengo leído. Correcto. Doctor Lizardo, tengo entendido que el club Vélez Sarsfield, al que usted en algún momento de su carrera ha representado, ¿no? Ha afrontado este tipo de situaciones, ¿cierto? Y la estrategia que se diseñó, que usted diseñó en su momento, fue replicada en distintos clubes, inclusive a nivel continental, o sea, Argentina, Uruguay, Brasil, qué sé yo. Me voy a poner de abogado del diablo. Esto no significa que tome parte por los jugadores o por las chicas. Me voy a poner de abogado del diablo. Y podría darse la figura, o se ha dado la figura de personas que han querido tomar ventaja de esta situación respecto a la irregularidad cometida por, en este caso, el jugador. Es decir, ya sé que el jugador es pierna floja, va a caer, hago como que caigo en el juego de la seducción, finalmente, y luego lo extorsiono. ¿Se han dado esos casos? Se han dado esos casos, y también te sumo a las hipótesis que planteás, que también ustedes se tienen que imaginar que este tipo de delitos son delitos intramuro, claro, que se producen como la violencia doméstica, totalmente, y como debe pasar en tantos casos de abuso que deben tener en su noble república, son delitos que suceden dentro de una habitación. Totalmente. Entonces, es muy difícil poder determinarlos y poder probarlos, porque el juez que tiene que resolver, más allá de creerle a la víctima, que es fundamental, es lo más importante, lo en la República Argentina, o sea, creerle a la mujer y creerle a la víctima fuera del momento, aunque haya pasado un día, 2 días, o sea, lo fundamental es creerle a la mujer que se anima a decir que fue abusada sexualmente, con lo que ello significa, por personajes que son altamente conocidos, que son aplaudidos todos los fines de semana en una cancha de fútbol por miles de espectadores. Entonces, la ley argentina protege a la mujer que toma el valor para poder denunciar. Y los jueces y los fallos y la doctrina argentina hace que se valore muchísimo el testimonio de la víctima, que después obviamente tiene que ser ratificado y valorado por un montón de otras pruebas de circunstancias, de modo, de tiempo y de lugar. Pero el caso que vos decías, Carlos, sí, se han dado, y de hecho, sin mencionar los nombres propios de los jugadores, que no fue en mi institución, sino que fueron otras, se hicieron acuerdos privados para que se desestime la denuncia, y acuerdos económicos, que si bien no los podemos tener a la vista, sabemos que se resolvieron ¿Qué ocurre cuando la víctima, entre comillas, es una persona de mala entraña, ¿no? de una mala praxis, digamos? Toma la decisión de denunciar algo que no ocurrió, ¿correcto? O sea, pueda que hayan tenido la cena, pueda que hayan estado en la habitación, pero puede que no hayan tenido el encuentro sexual, ¿correcto? O lo que fuera. Y esta persona simplemente decide
denunciar para sacar provecho de pedir un dinero a cambio. Hay personas de mala entraña. No digo que haya sido el caso, no digo que no hay que escuchar a las víctimas, no estoy diciendo eso. Lo que se hace es, coincido plenamente, y la justicia peruana también opera así, ojo. Pero, ¿qué ocurre cuando el caso es, pues, cuando la víctima es el jugador? Ujú. Doctor Lizardo, vamos a mantener esta pregunta porque es momento de irnos a una pausa. Es momento de escuchar los titulares de RPP Noticias. Por favor, quédese con nosotros que tenemos algunas preguntas más que hacer. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué pasa con el Club Alianza Lima? ¿Qué responsabilidad tendrían ellos? Con eso regresamos. 9 minutos de la mañana, seguimos amigos aquí en Encendidos y en esta conversación especial que tenemos con nuestro invitado vía Zoom desde la Argentina. Es el doctor Mariano Lizardo, quien es abogado especializado en temas legales en el fútbol. Carlos le había hecho una pregunta previo al corte, ahorita la retomamos, pero quisiera aprovechar para hacer la pregunta que también le dejé pendiente respecto de los clubes. En este caso, el Club Alianza Lima, ¿cuál sería su responsabilidad? ¿Estaría implicado en este proceso del juicio, teniendo en cuenta además que hubo una violación a la norma de concentración en suelo uruguayo? Sara, yo primero que todo déjame celebrar y festejar la medida que tomó las autoridades del Club Alianza Lima. Primero, en hacer respetar los valores de una gran noble institución conocida en todo el continente, pero no por hechos periodísticos como el que estamos hablando, sino por los logros deportivos. Entonces, proteger a un club, proteger la identidad, proteger los colores, proteger el escudo para personas, como en mi caso, que representamos también a otra institución conocida a lo largo del continente, me parece que fue la mejor medida que pudieron haber tomado. Eso puede acarrear que cierta parte de la parcialidad diga, me sacaron jugadores que no van a estar ahora para jugar contra el Inter Miami, me sacaron jugadores que no van a estar para jugar con el clásico rival. Pero lo primero que hay que privilegiar es que los clubes, a donde van niñas, niños, adolescentes, lo que queremos formar a nuestras divisiones inferiores son jugadores profesionales que rindan, que pueden estar dentro de un campo de juego, pero también formamos personas. Entonces, la bajada de línea, espero que, o sea, más allá de celebrarlo y felicitarlos por haber tomado esa decisión, que sea copiado por muchas instituciones, ojalá que nunca más pase, pero en caso de pasar, que sea copiado por otras instituciones del Perú. Como pasó en Argentina, como está pasando en Chile, como pasó en Uruguay, con jugadores que han tenido problemas, no como en este caso, en un ámbito de una concentración, sino hasta en su vida particular, con violencia doméstica, con otro tipo de violencia o de delitos contra la integridad sexual contra mujeres o contra niños. Uh-huh. En el caso particular, Alianza Lima estaba disputando un torneo y estaban en funciones de trabajo, o sea, estaban en una concentración oficial. Eso es lo que hace también que, más allá de la gravedad del delito que se va a investigar y que después dependerá de lo que determinen los jueces, acá se viola un reglamento especial de trabajo, porque más allá de que los que somos hinchas de un determinado club idolatramos a nuestros jugadores, no nos tenemos que olvidar que son trabajadores, que se les paga un sueldo y que tienen obligaciones que deben respetar. Dentro de las obligaciones que deben respetar están las normas de convivencia que todo el plantel de fútbol profesional, cada institución a su manera y con reglas diferentes, debe respetar durante una concentración. Como es el caso de no tener visitas, de no entrar mujeres, de no tomar bebidas alcohólicas, de no consumir estupefacientes, o sea, un montón de situaciones que están dadas dentro de lo que serían las normas del trabajo. ¿Puede tener consecuencias la ansiedad Lima? Sí, porque puede llegar a tener una responsabilidad objetiva. ¿Qué significa la responsabilidad objetiva? Que si bien el hotel no es parte de las instalaciones del club, a su vez se lo hacía de alojamiento para un plantel profesional que estaba trabajando y estaba disputando una competencia internacional. Entonces esa responsabilidad objetiva, el deber de cuidado, lo puede llegar a tener. Doctor Entonces, Lizardo, ¿y qué ocurre? Sí. ¿Y qué ocurre si a sabiendas, que efectivamente lo que usted está diciendo, ¿no? A sabiendas de eso, estas personas, estas señoritas, deciden tomar ventaja de esa indisciplina
y deciden incluirle una denuncia falsa. ¿Me hago entender? Yo te lo hago más sencillo, Carlos. O sea, los jugadores no tendrían que haber tenido contacto con No, eso ninguna estamos señorita ni con clarísimos. sus esposas. Totalmente O de sea, acuerdo. más allá de la intención de que tenga, el jugador ya viola las normas de trabajo establecidas Es que para todo el plantel. yo acá lo que veo son dos brazos, digamos, ¿no? Uno efectivamente, la responsabilidad frente a la institución deportiva, ¿correcto? Pero aquí se abre otra ruta que es más grave aún, o sea, muy, muy grave. Claro, o sea, un poco retomando lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si durante el proceso se demuestra que ellos son inocentes? ¿no? Claro. Que ya ha ocurrido en otras oportunidades. Está dentro de las posibilidades que eso pueda pasar. Independientemente del proceso, los jugadores incumplieron con su trabajo. Los jugadores no acataron las órdenes de la dirigencia, no acataron las órdenes. Háganme recordar si me equivoco, creo que está Pablo Guedes de técnico. No acataron las órdenes del técnico, no acataron. Entonces, ese incumplimiento lleva a que su contrato laboral sea una falta grave. ¿Qué están haciendo los clubes en Argentina para que este tipo de cosas protegerse? Porque en realidad los clubes lo que hacen es protegerse desde el año 2017, y no me gusta ser autorreferencial como que todo salió del club Vélez Sarsfield, pero la verdad que la génesis de todo esto lo hizo la doctora Paula Ojeda, que hoy trabaja en la Asociación de Fútbol Argentino, en Conmebol, en FIFA, y fue una hincha natural que en su momento, cuando éramos comisión directiva, nos presentó el proyecto. ¿Cómo pueden los clubes protegerse de este tipo de situaciones? ¿Cómo haces para cuidar el patrimonio de tu club y de que esto no suceda? Junto con el contrato profesional, los clubes en Argentina y en el resto de muchos países de Sudamérica han creado los departamentos de género, directorio de género, y han establecido un protocolo de actuación para situaciones de violencia, abuso, maltrato para niños, niñas, adolescentes, dentro y fuera de las instituciones, para personal trabajador, como un jugador de fútbol, hasta como para un repositor de las camisetas en un vestuario. Ese protocolo que establece todas las medidas que el trabajador, incluido el profesional de fútbol, debe acatar, y si eso lo viola, es una falta grave donde el club se quita todo tipo de responsabilidad de lo que pudiera haber hecho, porque junto con el contrato profesional de fútbol, donde establece todas las cláusulas de su trabajo, también reconoce y firma el protocolo de actuaciones en situaciones de violencia contra la mujer, de violencia y agresiones sexuales. Entonces, muchos clubes... Sí. Indudablemente los jugadores se han metido solitos en la boca del diablo, en la cueva del diablo, no sé. Ellos solitos se han llegado a un terreno minado donde va a ser muy difícil, si es que fuera el caso, hago la salvedad, defenderlos. ¿Correcto? O sea, defender lo indefendible, lo prácticamente indemostrable, en fin, ya tendrá sus mecanismos la justicia, los médicos legistas y todo el proceso, ¿no? Pero ellos mismos, es lo que les estoy escuchando decir, se han llevado a ese lugar tan complicado, ¿correcto? Es así. Sin embargo, eso no significa, nuevamente, repito, me estoy poniendo en modo abogado del diablo. No estoy diciendo que sean víctimas ni no. Y lo comprendo, y es una situación que puede pasar, Carlos. Oiga, eso pasa mucho en nuestro país. Eso pasa mucho en nuestro país, ¿sabe? En otras esferas. Es decir... y en Argentina también, y está severamente penado. O sea, la persona que hace eso en nuestro país, o sea, el falso testimonio en contra de una persona imputada, puede ir detenido. O Correcto. sea, la legislación argentina lo prevé taxativamente. O sea, si usted hace una falsa denuncia en contra de una persona, puede terminar preso. O sea, no es un chiste. Hay mujeres en nuestro país que en procesos... El aventurero, la aventurera que se juega a una travesía como esta, sabe que las consecuencias después pueden ser la cárcel. Efectivamente.
Efectivamente. Y va a ser. ¿Y hay evidencia? ¿Han llevado ustedes casos, sin mencionar nombres, de este tipo en los que luego quedó demostrada la inocencia del jugador? Sí, hay. A ver, una cosa es demostrar la inocencia Ok, y otra cosa es que no haya elementos. Claro. Quizás correcto. trato de ser, no quiero entrar en terminología jurídica para que todos los espectadores que tienen ustedes puedan llegar a comprenderlo. O sea, no es lo mismo ser inocente a que no se le pudo demostrar el hecho que se le imputa. Entonces, generalmente lo que ha pasado en los casos de que no han sido condenados es que no se ha podido probar la culpabilidad, que es distinto a una declaración de inocencia. Sí. Muy importante esa distinción, ¿ah? Definitivamente importante. Importante también todo lo que nos ha explicado, porque hay, no solamente los hinchas, en realidad creo que todo el país está muy al tanto y atento de lo que viene aconteciendo y habían estas dudas de saber, digamos, procesalmente qué puede pasar, ¿no? De hecho, lo que nos comenta es que el proceso se llevaría en Uruguay, debido a que es ahí donde ocurrió el hecho. El club también tiene toda la de sancionar y de participar también en el proceso y hasta que no se demuestren las cosas, pues estamos atentos y alertas a ver lo que viene a ocurrir. También se ha dado lo que mencionabas, Carlos, el caso de que de repente se hacen denuncias para un aprovechamiento económico. Claro. Y las consecuencias pues son aún peores para quien se aventura a hacer ese tipo de denuncias. Queremos agradecer mucho al doctor Mariano Lizardo, especialista en casos legales del fútbol, por haber estado conectados con nosotros vía Zoom desde Argentina. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Un fuerte abrazo para ambos. Un abrazo, gracias. Qué lamentable esta situación, porque esto que estamos viviendo, esto lo estamos viviendo no solo en la esfera deportiva, si te das cuenta. Claro. Si se dan cuenta, amigos oyentes, sí, todos, sí, ¿no? Y televidentes también. Esto es justamente lo que hoy le estamos criticando al presidente Gerí. Él solito se ha llevado a un terreno, ¿no? En otra esfera, claro, en otro caso, pero a un terreno pantanoso, peligroso. Desde aceptar una reunión en el Chifita y de ahí la tiendita y cada excusa que da que es más mamarrachenta que la anterior. O sea, pero a lo que voy es, personas que no sé qué miércoles tienen en el cerebro, que no tienen clara su función, el ejercicio, lo que amerita, lo que significa su cargo, su posición, ¿correcto? Y se llevan a espacios pantanosos, donde demostrar lo contrario de lo que es muy difícil. Claro, pero no te vayas tan lejos. O sea, la honra y la imagen de lo que una persona tiene en el ejercicio en el que se desempeñe es súper importante. Totalmente. O sea, tienes que cuidar tu imagen, tienes que cuidar tu reputación, tienes que saber qué haces, qué cosa dices. Tal cual el caso en el concierto de Coldplay, lo tengo así súper grabado, o sea, de cómo siendo personas, digamos, ejecutivas que dirigían empresas, en el acto fueron sacadas de su cargo. Y lo mismo ocurre en las esferas más altas de poder o donde hay personas que son figuras públicas en diferentes ámbitos o incluso en la vida cotidiana. Muchas veces desde el impulso nos llevamos a lugares de peligro, sí, a lugares que no corresponden, desde la inconsciencia, el impulso o